Hola y bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Les Escribidores Podcast, un podcast lo-fi de la revista de Les Escribidores. La temática que nos va a ocupar hoy va a ser sobre el arte como catarsis y su relación con la salud mental. Y estaremos hablando con tres escritores y ciudadanos muy jóvenes. Primero tenemos a María Belén Berríos, que es ensayista y colaboradora frecuente de la revista. Es licenciada en Derecho y muy aficionada a la pintura y a la cultura surcoreana. También tenemos a Seshu Wau, que ella es cantautora, activista por los derechos humanos, la migración, el feminismo y la salud mental. En su perfil de Twitter ella se pone como átomo inquieto, vibrante y rebelde. Y me parece genial eso. Tenemos también a César Andrés Celedón. Él es miembro del Consejo Editorial de la revista y también es psicólogo infieri y recientemente empezó a producir un podcast casero dedicado a la psicología que se llama @aburrida_mente, para que pues también le den una mirada. Nosotros tratamos de promocionarlo mucho porque su contenido es muy bueno, chaval, ya se huevo, y aquí lo van a escuchar. Y por último, pues estoy yo, Noel Castillo Rocha, que soy miembro también del Consejo Editorial de la revista y voy a estar sirviendo de anfitrión ahorita. Solo que esto va a ser más charla casual que yo haciendo preguntas, la verdad. Entonces, ya en el tema de materia. Persiste todavía en nuestros días una idea equívoca sobre el oficio artístico. Y esa idea es que se suele pensar que el trabajo que hacen los artistas eh, está de alguna forma ligado a algún padecimiento o clase de trastorno o desequilibrio psicológico, en mayor o menor medida. Y esto, además de lo clásico, de podría ser una especie de locura hacerlo, porque es una anomalía que alguien trabaje sobre cuestiones artísticas, también le podemos sumar otro nivel de que estamos en Latinoamérica y también no es como el oficio más redituable que existe. Entonces, qué locura hacer un salto al vacío y no estar seguro siquiera de lo económico y empezar a trabajar de estas cosas. Pero bueno, sin embargo, nosotros creemos, me parece que es algo que podemos afirmar totalmente, que el arte nos puede servir de alivio e insumo pleno a todos, tanto para quienes producen arte como para aquellos que lo consumimos. Y ya aquí me gustaría empezar a hablar con todos ustedes para romper el hielo y además de que es una cuestión que genuinamente nos interesa saber, me gustaría preguntarles cómo han estado y qué han escrito y qué han compuesto últimamente. No sé si Belén, ¿querés vos empezar a hablar primero? Bueno, mucho gusto, Cecia. Es primera vez que tengo el placer de conocerte. A Noel tengo de conocerlo bastante tiempo y con César coincidimos de alguna manera u otra gracias a Noel. Eh, ¿Qué he hecho últimamente? Quizás de hace un año para acá me he dedicado un poquito al escribir ensayos y al escribir sobre diversas situaciones de la sociedad en las que pues estoy intentando darle respuesta a mis propios cuestionamientos y quizás a cuestionamientos de otras personas y sobre todo cuestionamientos de nuestra generación. Creo que es importante para todos podernos preguntar y tratar de hacer algo. ¿Quién me ha abierto las puertas para eso? Pues la revista. Soy colaboradora constante de la revista. He escrito, el primer ensayo que escribí para ustedes fue Your Name, un poco sobre el análisis de la cultura japonesa en ese momento y cómo influye en la película. Y también escribí un poco sobre otra película asiática que se llama Parásito y quise hacer algún tipo de comparación entre la situación actual con el contexto de la película. Ok, gracias Belén. ¿Y qué tal vos, Sasha? ¿Cómo te has estado sintiendo y qué has hecho?
chicos y chicas, espero estén muy bien. Yo honestamente estoy en una especie de bloqueo creativo. Me he dedicado en esta cuarentena a tratar de comprender eh, la producción audiovisual para las transmisiones en vivo que ya hablábamos antes. Y también, bueno, he empezado a grabarme en casa y a tratar de generar alternativas o al menos alguna actividad siempre desde la música para continuar trabajando y generando ingresos. Ha sido complejo, pero bueno, con la ayuda de muchos amigos he logrado comprender muchas cosas. Sin embargo, enfocar mi mente exclusivamente en esto de comprender la tecnología y tratar de adaptarme como artista, yo siento que ha llegado a desplazar mucho el tiempo que tenía conmigo y como la cantidad de horas que yo dedicaba al día a escribir. Entonces, ayer, por ejemplo, traté de hacer algo, de sentarme a componer, pero me costó muchísimo y bueno, espero hoy poder retomarlo. Qué lindo, esperamos que sea así. ¿Y vos, César, cómo estás, loco? Bien, fíjate, igual muy, muy agradecido de poder estar aquí con ustedes tres para este segundo episodio y pues decir que al igual que Cecia, he estado como en esta cuestión de algo bloqueado, más que todo en la escritura, ¿no? En lo que es lo que me apasiona más en la escritura y pues he estado trabajando en otras cosas. El podcast, por ejemplo, nació de qué sé yo, de esta cuarentena, de no tener una estructura. Entonces, pues dije, bueno, vamos a probar con otros medios de expresión, porque por lo general a mí me gusta más que nada escribir. Entonces, este podcast, pues, nació como eso, pues, no, al no poder o al no tener ganas de hacer una cosa, pues, probar con otra. Y básicamente eso, es probar con distintos medios de expresión y nada, eso únicamente. Es lo que nos toca ahorita, tratar de reinventar las formas que tenemos de expresarnos. Eh, pues yo me he ocupado últimamente mucho con la revista. Hace poco sacamos este evento de convocatoria sobre relatos en el encierro y el trabajo más que todo fue crear la convocatoria, hacer el llamamiento a los escritores y empezar a seleccionar y después hacer la presentación. Entonces, sí hay una gran aspiración por todo de encontrar nuevas formas de hacer saber a los demás cómo nos estamos sintiendo y esto es un evento que necesita pues todo esto, a cómo ha cambiado nuestra forma de vida últimamente, precisa que encontremos esas nuevas formas de expresar nuestro medio. Y bueno, también me ocupé mucho en leer un tanto sobre lo que vamos a hablar aquí en el podcast y en eso he estado. ¿Y de qué vamos a hablar aquí? Recordame. Entonces, vamos a hablar sobre el arte y cómo ha servido su influjo dentro de nuestra salud mental y cómo puede servir de catarsis o cualquier otra apreciación que se pueda tener en ese sentido. Y quiero traer a colación una máxima que hizo Séneca, una cuestión muy antiquísima, pero que nos puede servir para discutir. La máxima dice nullum magnum ingenium sine mixtura de mentiae fruit, que si hacemos una traducción bien ruda de latín, dice no ha habido un gran talento sin un componente de locura. Pues es una cuestión muy romántica también, puede pecar de romantizar la locura, pero ha sido también debatida. Hay un artículo de Nicasio Urbina en la que habla de Alfonso Cortés sobre el enigma de su locura. Es un artículo que a mí me encanta mucho porque nos acerca al trabajo que ha hecho, que hizo el poeta loco. Y nos dice que, pues lo que sugiere Nicasio es que las mejores obras e incluso todo el discurso narrativo
Alfonso Cortés, nace previo a su decaída mental. Y también nos sugiere que si vamos a entender que la producción artística nace de alguna anomalía psíquica, entonces tendríamos que catalogar a todos los artistas como casos clínicos. Y esto es lo que quisiera discutir con ustedes. ¿Qué creen? ¿De dónde nace el arte? Si nace más bien de una lucidez mental o de un ofuscamiento mental. Veamos si te veo muy pensativa con esto. Tengo el micrófono ya. Yo siempre me he preguntado, y partiendo de mi propia experiencia y de los amigos que me rodean, ¿por qué los artistas tendemos a la depresión, por ejemplo? Yo muy difícilmente he conocido a algún artista, creador o creadora, escritor o compositor que no haya tenido algún declive emocional fuerte. Y no digamos adicciones, ¿no? Que pues comprendamos las adicciones desde una forma de anestesiarse de la realidad y, bueno, la consecuencia de algo mucho más oculto. Esto no significa que los artistas seamos personas con adicciones o personas, lo que quiero decir es que no quiero aportar a los prejuicios. Sin embargo, yo siempre me he cuestionado cuál es la relación entre la locura y el arte. Y me gustaría partir comentando que el arte, desde el psicoanálisis y los mecanismos de defensa, es una forma de sublimación, de sublimar y embellecer el caos. Y yo siempre pienso en Gustavo Cerati, y que Gustavo decía, sacar belleza desde el caos es virtud. Y bueno, es una frase que a mí me ha marcado toda la vida. Entonces, yo pienso que un contraste muy grande, porque es una forma de sublimar y por supuesto de expulsar todo lo que uno lleva cargando. Si lo vemos desde ese lado como, a ver, no quiero decir un negativo, pero desde ese lado del que viene de algo que obviamente no te hace sentir bien. Pero por otro lado, una herramienta para potencializar el resto de tus cualidades y de tu autoestima. Y por supuesto que ese edificio o esa vía de escape que te permite no colapsar. Entonces, yo siento que el arte respecto a la salud mental está lleno de contrastes que por supuesto no es que sean como cosas totalmente aparte, sino que una cosa complementa a la otra, pero sí es importante como tener presente el aspecto triste, por supuesto, y lo que se puede sacar de ello. Fíjate que a mí me llama la atención eso de como la tendencia, ¿no? De los artistas a sufrir declives emocionales, digámoslo así. Y yo me acuerdo me recuerda este guionista, Charlie Kaufman. Él dice algo bien interesante, ¿no? Él dice que el arte es mostrar la herida que todos tenemos dentro, pero de una manera distinta. O sea, mostrar aquello que nos hace vulnerables a los demás, pero sin dejarnos en evidencia. Él lo dice algo así, ¿no? Como que por ahí va la idea, ¿no? Esto del arte es digamos, lo que decía vos, Sasha, una manera de sublimar como la tragedia de la vida, ¿no? Como el drama de la vida. Y, a ver, también me recuerda este programa, me recuerda este programa que yo lo veo mencionando en todos lados, pero la verdad es que me encantó mucho. Este programa que salió hace poco, Midnight Gospel, no sé si lo han visto. Me lo han recomendado. Míralo, la verdad es que vale la pena. Y en uno de los programas recuerdo que entrevistaron a una escritora y recuerdo que ella decía algo así como que ella había sufrido problemas de alcoholismo y que en algún punto ella
se llegó a preguntar, digamos, por qué no dejaba de beber o por qué no luchaba contra su adicción. Y tenía esta idea, ¿no? De que no luchaba con su adicción porque en realidad beber era lo que le daba el talento, ¿no? Era lo que le hacía escribir mejor. Entonces es como, a ver, hay una relación bien extraña. No estoy diciendo que esto sea cierto, porque luego ella lo dice, ¿no? Al final era una cuestión de autoengaño, pero sí hay una relación bien extraña en que, a ver, haces arte porque estás dolido, porque estás dañado, y por eso haces buen arte, haces buena música, haces buena literatura, digamos, buena pintura, o es más bien el arte es como la terapia que te ayuda a liberarte de todo lo que te ha dañado, ¿no? Es como, ¿qué cosa produce qué? Ah, no sé si como me captan eso. ¿Qué vino primero? Exacto, es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué cosa produce qué, no? ¿Es el arte lo que te ayuda a sanar o necesitas estar dañado para crear buen arte? Como esa siempre es una pregunta que a mí como que me rodea. No sé qué opinen ustedes. No, qué interesante, loco. Pero a diferencia de ustedes, yo no creo que el arte sea como una mera herramienta, sino ya la producción artística es algo que tenemos innato todos. Y más bien es la única forma que tenemos, o la forma quizás más efectiva que tenemos para insertarnos dentro del mundo y hacer parte del mundo dentro de nosotros. Bueno, en este sentido, o sea, yo encontré ahorita haciendo mis investigaciones un libro de un psiquiatra llamado Hans Prinzhorn, que es lo que hizo el año pasado, bueno, el siglo pasado, perdón, fue empezar a recopilar obras de personas que estaban en un sanatorio mental. Son obras que ellos hacían de forma autónoma, sin ninguna intención académica, nadie les pedía que lo hicieran, pero ellos como compulsión empezaban a trabajarlo. Y hay cosas, pues revisando el libro, y les voy a mandar también un documental que mire sobre eso, son obras que vos las mirás y no tenés ningún indicio de que están hechas por alguien que quizás está diagnosticado con esquizofrenia o paranoia o alguna cuestión por el estilo, que después te van detallando cuáles eran los dictámenes clínicos de cada uno que hizo las obras. Son cosas sumamente tremendas, y lo que te da a entender mediante su estudio este psiquiatra es que las personas tenemos como una urgencia básica de crear, de hacer arte. Y de ahí, pues, ahí se crean ciertas pulsiones de que nosotros nos tenemos que expresar, tenemos que jugar con el medio, tenemos que decorar lo que encontramos, encontrarle un orden y fijar símbolos en nuestra forma de vida. Entonces, por eso mismo es que alguien que, entre comillas, pongámoslo, está sano mentalmente, puede crear arte, como alguien que está bajo una tremenda depresión, o alguien que está abstraído porque está bajo los estímulos de drogas, de narcóticos, lo que sea. También pueden crear arte en esa forma quizás un poco de vuelta a la animalidad que podemos tener. Eh, Belén, ¿vos qué pensás? ¿O vos desde dónde escribís? ¿Dónde vienes? ¿Desde tu lucidez de la vida o desde cuando estás muy ofuscada con lo que sucede? Bueno, parte por mi parte. Yo siempre he pensado que el artista o la persona que crea, no llamarle artista, la persona que crea siempre lo hace desde una necesidad, de poderle mostrar a otros lo que hay dentro de él. Eh, no necesariamente tiene que ser una persona que lo sabe hacer, o al menos para mí, no necesariamente tiene que ser una persona que lo sepa hacer, sino que quizás hay personas que nacen con el talento de hacer, y hay otras personas que están interesadas en y desarrollan esa habilidad o ese talento.
creo que desde ese punto nace por querer expresarlo. Ahora, desde la salud mental, creo que es casi lo mismo. Es esta parte de poder expresar ante los demás, ya sea dolor, ya sea angustia, ya sea la ansiedad de no poder ser comprendido o de poder mostrarle al mundo los colores con los que uno mismo lo ve. Yo creo que a lo largo del podcast yo voy a tener una referencia muy clara, que es que es la referencia que cuando me platicaron sobre el tema dije, tengo que mencionarlo y me gustaría que la gente conozca un poco más sobre el trasfondo que hay en él y después Van Gogh. Van Gogh se murió a los 37 años sin haber vendido ninguna pintura más que una y no vendida, pero toda su vida sufrió, toda la vida la pasó en sufrimiento y el único responsable del sufrimiento fue su propio hermano. Entonces, esa compatibilidad entre la vida y el arte, lo que él creaba, las cartas que se enviaba, y siempre fue muy interesante para mí porque cuando lo creaba por el simple hecho de vender, sino que creaba desde la necesidad de sacar un dolor que él tenía dentro. Entonces, puede ser un ejemplo un poco redundante, pues, pero es un ejemplo que yo aplica para mí también. ¿Y yo desde dónde creo? Desde la curiosidad. Y en un 70% desde la curiosidad y en otro 30% desde el dolor, creo yo. Desde el dolor de ver cosas ilógicas para mí, desde el dolor de querer algo mejor para la sociedad también. Y desde el dolor personal, pero creo que soy un poco más cobarde cuando quiero expresar un dolor personal. Entonces por eso lo proyecto a los demás. Qué alegre que ya diste introducción a Van Gogh y así podemos hablar de artistas que nosotros hemos eh, recibido parte de su obra y que nos han sensibilizado sobre esta cuestión de cómo es el contexto, el artista que puede estar sufriendo y lo que crea a partir de ese sufrimiento o de cualquier Fíjate cuestión que que pueda estar sintiendo. Ajá, César. a mí me pareció interesante algo que dijo Belén sobre que uno no crea para, pues, para ganar dinero, o que Van Gogh, por ejemplo, murió y creo que vendió 2 o 3 cuadros y se los vendió a su hermano, pues. Eh, Sino que uno crea por una necesidad de expresar o por curiosidad, como ella dice. Y a mí me recuerda lo que hablábamos en el primer episodio, de que, bueno, o sea, cuando uno se mete a la cuestión, al ámbito de creación, es casi como, ¿cómo decirlo? Como una lotería, y no decirlo así, porque en realidad no, la lotería es una cuestión de suerte, perdón, sino es una cuestión de meterle esfuerzo, pero aún así saber que en realidad, pues, no depende únicamente del esfuerzo del artista o de la calidad de su arte, sino también como de un cúmulo de factores que casi podríamos llamar suerte, pues, o sea, no todos los artistas pues logran llegar a ser masivamente consumidos. En vida incluso, pues, hablabas de Van Gogh, pero qué sé yo, me recuerda a varios escritores que en vida no se leyeron y ya luego, pues, póstumamente se llegaron a recuperar sus obras. Y así debe haber una lista, pues, bastante extensa de personajes que en vida hicieron arte y que no lograron, ¿cómo decirlo?, despegar o ser consumidos. Y no fue hasta que murieron, pues, de que se revaloró lo que se estaba haciendo en vida. Entonces, eso, pues, ya me llama la atención de que la cuestión del arte no, a ver, no es como otros, digamos, rubros en los que te metes por una cuestión monetaria. Aquí es algo que si lo estás haciendo es porque de verdad lo necesitas, porque de verdad lo querés. Yo pienso que sí y no. Creo que uno
como creador y creadora empieza desde la visión de hacer arte porque hace, ¿no? Y luego, quizás cuando se va dando cuenta del entorno y de la estrategia y de otros aspectos que van más allá de crear, ya es algo de lo que haces tu profesión. Eso por ese debate. Pero a mí yo quisiera quedar clara de algo. Estamos hablando de personas que han tenido, por ejemplo, un trastorno mental. O estamos hablando de personas que no tienen un historial de esquizofrenia ni nada parecido. Sin embargo, a raíz de las cosas que viven, crean, porque yo siento que sí hay una gran diferencia. No puedo decir que todo el mundo, pero hay una gran cantidad de personas con enfermedades como esquizofrenia, trastornos de personalidad múltiple, cosas clínicamente diagnosticadas que, bueno, hacen un arte maravilloso, pero también conozco gente pues que no tiene ese historial y que lo hace también. Sin embargo, conozco otro grupo de personas que pues tienen heridas o traumas de los que han sido víctimas, ¿no? Y que a raíz de eso crean. Pero no es que sea algo como este tipo de enfermedades. Entonces, pues como para comentar eso y que aclaráramos sobre qué tipo de condiciones estamos hablando. Y retomando la pregunta que le habías hecho a Belén, yo siento que la forma de componer para mí hasta el momento ha sido desde la herida. Sin embargo, he tenido otros procesos creativos donde quizás hayan sido cosas como por encargo y que yo siento que también han salido bien, pienso yo. No necesariamente algo que me duela o es algo de lo que yo sufra. Por otro lado, de las cosas que he escrito desde la herida, ya no me duelen cuando las canto, ¿no? También ha pasado cierto tiempito. Pero yo creo que he venido como adaptándome a la fecha cambiante y las cosas que me han dejado de doler, pues me han dejado de doler y yo he dejado de escribir de la forma en que la hacía. Con esa duda que lanzaste, de si estamos hablando de personas que ya tienen un caso clínico o si solo son personas que tienen alguna afectación anímica, me parece que es válido rescatar a ambos porque estoy llegando a creer que la producción artística será transversal en todo momento. O sea, rescato mucho el trabajo de los surrealistas porque incluso ellos mismos se basaron mucho en las otras obras que ya había comentado de personas que estaban en manicomios y en asilos mentales. Y es que es una cuestión de que hasta cierto punto estos surrealistas idealizaron mucho el delirio como la libertad máxima para poder crear. Entonces, a partir de su creación de imágenes muy simbólicas, llegaban a hacer este acercamiento a otro arte que ni siquiera tenía una intención académica, mucho menos de reproducción, como era el que hacían estas personas que fueron recopiladas por el psiquiatra. Y a ver, en lo personal, hasta el momento, pues no he sido diagnosticado de nada. Hablando
técnicamente algo psicológico, pero sí, como cualquier persona, llego a sufrir bajones o subidones tremendos y a partir de ahí sí, sí es posible crear arte, pero son estados momentáneos de éxtasis o de abstracción mental. Por lo menos así funciona conmigo. Otra cosa que quería que comentáramos es, bueno, eh, hemos comentado de cómo creamos arte ahorita, pero eh, también para poder descubrir un poco más de dónde es que nace el arte realmente, me gustaría que comentáramos aquellas memorias donde nosotros, siendo niños, empezamos a crear. Porque yo creo que cuando somos niños y estamos solos, estamos jugando, es donde nacen unas narrativas únicas que estaremos prontos a olvidarla y es algo muy, muy puro. Pero también, siendo niños, encontramos mucho más fácil hacer esa abstracción para poder crear y después en sí todo el arte yo lo considero una abstracción, un reflejo eh, de la vida, una traducción de la vida según el artista. Entonces, no sé, César, si querés comentar sobre eso. ¿Sobre qué exactamente? Es que como que no entendí muy bien. Sí, sí, es donde nació por primera vez tu arte. Y así, Arte. y así vemos, pues, en qué, en qué estado crees que estaba. ¿Cuáles son tus recuerdos de tus primeros intentos de escribir? Y antes de poder escribir como ahora. Sí, bueno, digamos que con la literatura pasa una cuestión que, pues eh, en mi caso la cuestión de escribir se da como, a ver, como un deseo de como de crear lo que miraba en otros, pues, y en ese sentido puedo como relacionarlo, porque cuando vos lees un libro o una novela, ¿verdad? Sobre todo estas novelas tipo Macondo, de García Márquez, o las de Faulkner, o las de Donetti, con Santa María, que son novelas mundo, en las que los autores crean un mundo, ¿verdad? Con personajes, con incluso ciudades que no existen en la geografía real. Eh, Eso un poco como que te trae a los recuerdos de infancia, ¿no? Cuando tenías tu juguete y creas y hacías una ciudad y a cada juguete le dabas un rol y, en fin, pues, que son lo que vos, creo que lo que estás diciendo, ¿no? Las primeras narrativas que vos creas cuando sos un niño, los primeros juegos son juegos de narrativa. Cuando pues ya tenés ya estás en cierta escala, digamos, del neurodesarrollo, ¿no? A ver, estoy hablando de los 5 o 6 años, algo así. Si no sé, ya que me corrija, pues. Pero, eh, en fin, entonces cuando esto de escribir se da como una cuestión como de querer imitar todos esos mundos que como lector solo accedes de manera visional, o sea, solo como un espectador más. Y escribir es como eso, pues creerse un dios o volverse a creer un niño, pero esta vez con personajes más reales, digamos, más de carne y hueso, aunque en realidad son de tinta, pues, y papel. ¿Y cómo sucedió con vos, Luciano? Eh, yo no sé, creo que fue una cosa muy espontánea. Yo a veces pienso que es de los grandes enigmas de la vida porque hay mucha gente que dice que el arte que te escoge a vos. Y claro, yo creo que sí, eso es real, pero también uno toma la decisión de cultivarlo. Eh, yo, ahorita que estaba escuchando hablar a César, pensaba a esa edad precisamente, a los 6 años, eh, lo que más me gustaba a mí hacer era crear historias. Y yo me inventaba historias con mis muñecas. Yo tuve muchas Barbies, pero eran unas historias como de novela. Eh, y
yo creo que también la soledad es un factor determinante, porque yo creo que la soledad para un niño depende de cómo la manejen sus padres, puede ser una herida. Eh, claro, un espacio donde pueden surgir tantas cosas, pero yo siento que los padres son los principales responsables, ¿no? De, de cómo vaya desenvolviéndose emocionalmente el niño ante los factores externos. Eh, en mi caso había mucha soledad, mucha imaginación, y siempre estoy acompañada de la música. Y música que me invitaba al movimiento, música para niños, que me invitaba al movimiento y que hablaba de otra historia. Entonces, estuve llena de mucha poesía también. Eh, Mis padres leían mucho, mucho. Y no sé, creo que fue algo que solo pasó. Ok. Quería traer a colación nuestra primera infancia como creadores. La mía también fue muy parecida a la de ustedes, pues dentro de la soledad de tu infancia, porque los adultos están haciendo sus cosas y yo me crié solito, soy hijo único de crianza. También tenía pleno espacio para poder agarrar mis juguetes y crear cosas que ahora no tengo idea de qué eran, pero sé que me divertía mucho y que pasaba horas haciéndolo. Pero ya después, me parece, a medida que vamos creciendo, aquellos que tienen como una inclinación a crear, a lo artístico, creo que no pierden como una identidad de niño por la de estar haciendo esas obras, solamente que ahora tienen insumos más trágicos porque la vida es trágica y entramos, creo yo, a esta segunda infancia dentro de la creación artística. Quiero traer a colación un poeta que conocí hace no mucho, precisamente para esta investigación, pero claro, me cautivó demasiado, si no, no estaría hablando de él, que es Tamiki Hara. Este maje fue un escritor japonés que él escribió a partir de su experiencia como sobreviviente de la bomba de Hiroshima. Uf, Es una cosa potente. Él dijo pues en sus memorias de que él no tenía ninguna intención tan sublime con el arte, sino hasta que sucede esto y él se cree llamado a entrar al mundo literario con el mensaje de esto es lo que sucedió y esto es como lo vivieron las personas que estábamos ahí afuera. Pues él estaba fuera de la ciudad cuando sucedió eso, eh, pues por virtud no estaba herido, solamente pues tiene toda la destrucción alrededor y perdió familiares, su casa y todo donde vivía desapareció en un instante y entra pues a esta forma, a este nuevo momento de encontrar en el arte casi que una misión de vida. Tengo que todavía seguir existiendo para seguir produciendo estas cosas. Y ahora tal vez esta ya es una pregunta un poco más fuerte, igual de personal que la primera, pero a ver, ¿dónde inicia su segunda infancia literaria, como la estoy nombrando? Ese momento donde hace clic y sienten que ya su arte quizás tiene un sentido que nos supera a nosotros, algo más de la humanidad. Mira, y antes de continuar, Belén no se va a unir de No, nuevo. me mandó un texto que Ah, tuvo, ok. tuvo problemas ya con el internet y entonces vamos a tener que concluir sin ella. Igual le Ah, voy a está pedir bien. que si quiere compartir algo más, ahí yo lo grabo en off y lo metemos. Ah, perfecto, qué bien. Dale. Sí, recordar la pregunta, porfa, para no Ok. perder el hilo. ¿Dónde nace tu segunda infancia literaria, como la estoy poniendo? Ahí donde que viviste una cuestión que hizo hacer clic tu producción literaria y ahí se desarrolló. Sí. yo siento que mi segunda infancia empezó hace muy poco. Mi segunda infancia empezó quizá el año pasado.
donde ya los recursos que habitaban de la primera infancia ya se habían agotado, eh, pero sobre todo me estaba exigiendo cambiar, me estaba exigiendo optar por nuevas formas de ver la vida y, por supuesto, hacer cosas que uno hace, ¿no?, cuando crece. Hacerte responsable de otros tipos de responsabilidades. Yo creo que ahí empezó mi segunda infancia y sí siento un gran cambio con las cosas que hago ahora o las cosas que escribo y cómo abordo los procesos creativos con lo que hacía hace 4 años tal vez. Y me siento bien por eso, porque yo creo que eso es parte de la genuinidad de una obra. O sea, de ir al ritmo de tus cambios como persona. Y yo por eso admiro mucho a Natalia Lafourcade. Natalia empezó como una artista pop y haciendo sus propias letras siempre, u otras colaboraciones, pero desde cómo estaba ella, ¿no? Ahora es una mujer de 36 años o 37 casi, habla de otros temas, ha priorizado otro tipo de cosas en sus canciones. Yo creo que pasarse también a trabajar el folclore y la identidad de México como su país natal demuestra otro tipo de interés en su personalidad, como de vuelta a su origen, y me parece muy interesante. Bueno, todo esto lo estoy especulando, ¿verdad? No es como que haya salido de ella, aunque no lo sé, tengo que ver varias entrevistas. Pero es algo que yo percibo desde su música, porque su material discográfico ahorita es otra cosa con lo que hacía hace 10 años, por ejemplo. Y eso me encanta porque, sea del gusto general o no lo sea, me parece que es genuino y que ha ido de acorde a sus procesos de crecimiento personal. Yo recuerdo la primera vez, yo conocí a Natalia Lafourcade como que creo que la mayoría lo conoció, ¿no? Con aquel álbum de Hasta la Raíz. Pues sí, soy del vulgo, pues. Y yo recuerdo la primera vez que escuché alguna de su producción más antigua y me acuerdo que me quedé así como, porque se notaba como la diferencia, ¿no? En el género, en los temas. Y me parece súper interesante y súper cierto eso que decís, ¿no? O sea, eh, un, una obra genuina acompaña al artista a lo largo de su evolución como persona, ¿no? Por eso ves este tipo pones el ejemplo de Natalia Lafourcade, pero también puede verse en cualquier tipo de ámbito artístico, ¿no? Estos artistas que ves sus producciones iniciales y luego los comparas con lo que hacen hoy día y son totalmente distintos porque, claro, no era la misma persona que estaba iniciando con la que está en la actualidad. Eso te habla un poco también de la honestidad de la persona. Y también, pues, qué sé yo, o sea, hablar como de la relación que hay entre artista y obra, o sea, si hablamos de las heridas que estamos de nosotros como personas en nuestro arte, en nuestra forma de expresarnos, entonces también hay mucho de nosotros ahí. Y por ejemplo, no sé, como que medio no tiene nada que ver, pero me acuerdo, me hace recordarme a una entrevista que leí hace poco a Guadalupe Nettel, que es una autora mexicana. Me acuerdo que el entrevistador le preguntaba algo como algo así como, ¿cree usted que hay demasiada violencia en las producciones literarias de América Latina? Y la respuesta de ella fue súper contundente y tiene que, pues es como lo que quiero decir, ¿no? Decía, no le vas a pedir a un escritor salvadoreño, nicaragüense, o no le vas a escribir no le vas a pedir a un escritor de Palestina que no hable de la violencia, que no hable de la tensión con los israelíes,
porque eso sería pedirles que no hablen de sus propias biografías, de sus propias vidas. Entonces, como eso, pues la relación que hay entre artista y obra, ¿no? Como la obra se nutre de la vida de quien la produce, pues. Belén, qué alegre que pudiste unirte de vuelta. Ahorita sobre lo que estábamos dialogando es, bueno, yo puse sobre la mesa la idea de que tuvimos una primera infancia donde nos encontramos por primera vez en la vida con esas formas de crear arte. Allá será por los 5 años, 6 años, algunas personas también lo pueden hacer más tarde, a los 12 quizás. Pero después hay como otro evento que afecta nuestra vida y impulsa nuestra creación artística, le da quizás un sentido más profundo o simplemente dista de lo que hacíamos antes. Y esa le llamé la segunda infancia porque la madurez artística, pues creo que somos muy chavalos todavía, eso lo vamos a encontrar todo un buen rato. Entonces, no sé si nos querés comentar eh, ¿qué onda? ¿Cómo fue tu primer encontronazo con lo de escribir? ¿Y en qué momento sentiste vos que tu obra cambió de alguna forma para impulsar nuevas temáticas y nuevas formas de expresarte? Belén, ¿estás ahí? Ok. Eh, Parece que Belén sigue afuera y bueno, vamos a seguir, pues, sigamos discutiendo. Otra cosa que había preparado, porque me parece interesante que lo discutiéramos, es esta idea de qué fin puede tener el arte, cuál será el último fin de tener que estar creando. Yo encontré la experiencia de un tipo llamado Robert Desnos. Este maje fue un eh, poeta que fue apresado en abril del 44 y lo mandaron a Auschwitz y a otros campos de concentración. Wow. Él falleció pocas horas antes de que llegaran la fuerza a liberar ese campo de exterminio y en su cadáver encontraron un legajo de papel donde él escribía una corrección de uno de sus poemas de amor. Quiero leer la última estrofa de esa corrección que dice: tanto soñé contigo, tanto caminé, hablé, me tendí al lado de tu sombra y de tu fantasma, que ya no me resta sino ser fantasma entre los fantasmas, y 100 veces más sombra que la sombra que siempre pasé alegremente por el cuadrante solar de tu vida. O sea, si vemos, eso es puramente un poema de amor. Pero lo sorprendente es dónde se dio, dónde lo escribió. Uno de los lugares más atroces que el ser humano ha creado para el propio ser humano. Entonces, me sale una pregunta poderosa. ¿Realmente para qué sirve el arte? Él lo escribió sin pensar en que eso lo iba a encontrar alguien alguna vez y que eso lo iba a leer yo, a ver, casi 80 años después y que lo iba a mencionar en este podcast artesanal que estamos haciendo. Entonces, yo creo que el arte sirve más allá de querer perpetuar la imagen de la humanidad como especie que existimos. Es algo más sublime. Creo que es algo más fuerte que eso. Y es generarle alivio a las personas por el yugo de tener que estar vivo. No sé qué piensan ustedes. ¿Cuál es el fin último de su arte? Eso es muy fuerte, del yugo de estar vivo. Eso iba a decir yo, ¿por qué el yugo de estar vivo? Bueno, depende, ¿no? Hay para quienes vivir es un castigo. Eh, sí, yo siento que el fin del arte, ala, es muy difícil de definirlo. Em, para cada quien es diferente, hay quienes apuestan por ello por entretenimiento, eh, hay quienes apuestan por ello como un agente transformador de realidades,
eh, bueno, muchas formas, ¿no? De verlo. Algo que no podemos negar es de que sea cual sea el fin, refleja cómo estamos como humanidad, sea cual sea. Yo siempre digo, por ejemplo, las canciones que hablan de misoginia o violencia, ¿por qué nos asustamos? Es algo que vivimos todos los días y nos asustamos cuando lo vemos en macro. Y quizás nos choca porque nos obliga a reconocer de que eso es parte de nuestra cultura y nos molesta darnos cuenta de eso. Entre otras cosas, ¿no? En mi caso pienso, me he cuestionado mucho el fin de las cosas que hago. Me he cuestionado mucho y yo casi nunca he tenido la certeza de nada, pero yo hago las cosas que hago porque quiero aportar a los procesos de la gente. Y así como la psicología lo hace, pues yo creo que la música lo refuerza muchísimo mejor o muchísimo más. Y es bonito cuando alguien te dice que se sintió identificado en lo que vos hiciste. Porque, bueno, es algo que uno también lleva adentro, pues, y te ayuda a no sentirte solo, a tener contención, a saber de que no es nada extraño, que no es nada anormal. Son múltiples los beneficios del arte, pienso yo, y la forma en que yo he escogido hacerla, que está enfocada mucho en sanar, pues creo que ahí va. Sí, indudablemente yo creo que el arte, aunque no sea su intención, siempre puede servir como arte terapia en sí. Es algo innato que lleva también. ¿Y vos, César? ¿Te merece algún comentario? No, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Cecia, o sea, sobre todo que, pues, cuestionar eso del fin del arte, pues, es un discurso personal de cada persona que realiza una expresión artística. Y me llama la atención eso, que hablas del arte terapia, pues, o sea, eh, es innegable, ¿no? Digamos, la relación que hay entre arte y sanación, pues, o sea, estamos hablando de que el arte es un medio de expresar lo que nunca expresás porque tenés miedo de expresarlo. Y vuelvo de nuevo, yo siempre me repito, pero es que, a ver, hay cosas que no importa cuántas veces las repitas, no pierden su validez. No sé si te acordás de esa metáfora que mencionamos cuando estábamos presentando la revista, sobre el artista como este personaje que estaba en una isla desierta y metía un mensaje en una botella y lo lanzaba al mar, ¿no? Esperando que alguien pudiera leerlo y de alguna manera establecer una conexión con alguien que no conoce ni iba a conocer. Pero tirar esa botella al mar, el arte es como eso, ¿no? Tirar esa botella al mar y esperar que alguien pueda... Perdón, creo que me corté. Sí, sí, te quedaste en esperar que alguien pueda. Pues eso, ¿no? Que alguien pueda leer lo que estás lanzando. Estoy teniendo ciertos problemas. Voy a quitar el video, no sé si es por Sí, eso que me estoy cortando. el internet de este país. Pero bueno, todavía podemos escucharnos. Mira, hace poco Andrés Moreira, que salió en el primero y anterior episodio de los podcasts, Y con eh, él estuvimos. exacto, hace poco él sacó su ópera prima, un poemario que se llama La Suma del Otaño. Eh, eh, Pablo, que también estuvo en ese episodio, le hizo una reseña, pero rescato una frase que él dice ahí, y es la poesía es un acto de fe, una forma de iluminarse y de reinventar la existencia. Esa frase me movió mucho y la tuve que anotar, no hubo de otra. Y también me recuerda en sí lo que es la obra de vida de Zurita, que también lo hemos comentado,
yo no, lo conocí hace no mucho y me ha impactado no solo su arte, sino él como persona, como sujeto de arte también. Ser él es ser arte en la vida, creo. Y es que dentro de tanta amargura que pudo haber sentido y que inflicciones que recibió, es una persona que tiene mucha esperanza y eso me parece tremendamente bello. Cómo, cómo realmente el arte salva vidas y le da sentido a la vida. En ese sentido, o sea, no sé si yo soy capaz de categorizar el arte me salvó, pero en los momentos en los que yo necesitaba ayuda, además de otros factores, siempre estuvo el arte. Y sí, por eso mismo creo que es un alivio para el alma que podamos expresarnos de estas formas y poder encontrar a otras personas como ustedes, que bueno, a mí me encanta la música de Sesha, yo la tengo en casi todas mis playlists de canciones felices, incluso las de reivindicación, y a César, porque se saca sus cuentos ahí que, pues bien anecdóticos. Eh, bueno, no sé, yo creo que ya hemos hablado mucho, pero si y quiero preguntarles esto. ¿Hay algo de lo que quisieron ustedes hablar, eh, que pensaron, que quisieran comentar cuando les mandé la invitación y no lo hicimos, no lo hemos comentado? Mm, no sé realmente. No sé, yo creo que, bueno, desde mi posición hemos hablado pues lo que yo esperaba que habláramos. Quería comentar que el año pasado tuve la oportunidad de conocer a Raúl Zurita en persona y de escucharlo leer ese poema tan maravilloso de Mi amor está en las rocas, en el mar y en las montañas, carta para un amor desaparecido. Qué cosa más linda. Eso es invaluable, escuchar a ese hombre leer eso. Y la forma en que lo lee. Y yo creo que no hay mejor descripción de Raúl Zurita que la que vos acabas de dar, porque él es la poesía y es la esperanza, porque yo tampoco puedo procesar todo lo que él pudo haber vivido y que está, ahí está. Y, y lo que hace y cómo lo dice y el corazón de él, con cómo habla, fuera de la oratoria, ¿no? Es una cosa invaluable. Yo siento como que él entiende a la perfección el lenguaje de la poesía y el lenguaje de las personas y sabe hacer muy bien sus traducciones. ¿Y vos, Así es. César, algo que te gustaría comentar ya al final de este podcast? Bueno, sí, igual. Siento que tal vez no hablamos de lo como de lo que esperaba yo igual hablar, pero pues sí, sí, igual disfruté mucho de escuchar sobre lo que hemos estado comentando. Quizá me hubiera gustado un poco hablar desde un poco desde lo que estudio, la psicología y la relación que hay con el arte, que es súper tripeado. Eso, todo lo que leí, pues, y lo que he visto desde la carrera. Y pues vayan a escuchar mi podcast. Eh, Voy a sacar un episodio de eso. pues sí, yo ya sabía que lo ibas a sacar, César. Aquí te Voy a estamos. escucharlo. Este capítulo es hacerte publicidad. No, la verdad es que este capítulo me gustó porque compartí igual con Belén, con Cecia, con vos. Oído que pues siempre estamos hablando, pero no en nuestros espacios. Pues nada, agradecer que hayan estado, pues. Y, ok, esto también, ya es lo último que les voy a pedir antes de que puedan irse a descansar, porque llevamos largo y tendido hablando acá. Eh, si tienen alguna recomendación que le quieran hacer al público. Por mi parte, yo quiero recomendar una rolita que se llama Kintsugi de Pamela Rodríguez. Es una preciosidad. Y para el que no sepa, pues Kintsugi es como, es, es un arte japonés de que si se te rompe alguna pieza ornamental, alguna vasija o algo por el estilo, vos recopilás, vas y agarras las piezas en las que se separó y empezás a unirlas con enmendaduras de oro fundido. Entonces quedan al final piezas más bellas de las que hubo antes. Y creo que esta canción y el tema de esta canción
muy bien ejecutada, también tiene que ver con este podcast. No sé, ¿qué le gustaría recomendarle a la gente? Estoy pensando. Yo recomiendo mucho la discografía de Session, la verdad. Es algo que me cautivaba desde el colegio porque hacía sus recitales y ya después cuando saca su álbum. Muchas gracias, Noel, qué bonito. Yo quiero recomendar llevar un diario para quien quiera hacerlo. Llevar un diario y escribir lo que se le dé la gana, tenga o no tenga sentido. Eso. Perfecto, sí. También llevo mi diario de escritura. ¿Y vos, César? Tu despedida, que será tu recomendación? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Me escuchan? te escuchamos. Otra vez me perdí. No, pues, yo quiero recomendarle The Midnight Gospel. Y aprovecho para recomendárselo a Sesha también. Voy a Y, buscarla. sí, Ya. buscarlo, muy, muy bueno, de verdad que no tiene desperdicio ver esa serie. Esa serie podcast, ¿no? Como medio podcast. Pues eso, básicamente. Y quiero recomendarles también, aprovecho para que vayan a darle una ojeada a la revista. Y manden sus escritos, muchachos. Colaboran con revistas escribidoras. Y bueno, Claro que ya mis últimas palabras, quiero agradecerles realmente de corazón por haber atendido esta petición que les hicimos desde la revista para ser parte del podcast en este formato de conversatorio. Y también darle gracias a todos los espectadores que nos han escuchado hasta esta parte y también a quienes se quedaron en el camino, no lo escucharon completo, porque igual hicieron su contribución, aunque no estén escuchando estas palabras. Y siempre sigamos haciendo arte, sigamos escribiendo. Y ¿Dónde, gracias, chicos. dónde nos pueden encontrar, Noel, antes de Ok, nos pueden finalizar? encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Siempre buscan Les Escribidores. Somos un nombre único en el mercado, entonces es fácil encontrarlo. Y pues estén atentos, vamos a seguir haciendo más estos tipos de episodios y otros tipos de eventos. Muchas gracias a todos. Chao. gracias.